después de esta clase, es una de las personas más abiertas, más generosas, más cálidas que van a tener como profesora. Así que pueden preguntarle lo que no entiendan, ¿sí? Ella Ujú. tiene una calma, una paciencia de hacer fácil lo que es realmente complejo. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Laura. Digo, bueno, algunos de mis estudiantes no piensan lo mismo, piensan que yo les hago trabajar demasiado y se quejan de mí, ¿eh? Pero bueno, pero sí, lo que dice de las preguntas, por supuesto, yo tengo unas diapositivas aquí que os las quería poner, no sé si las puedo poner aquí en el chat o algo, o si eso te las mando aquí de alguna manera. Es que yo tengo más familiaridad con otras plataformas como el Zoom y el Teams, aquí como cada uno utiliza una cosa. Sí, Pero bueno, yo si no se las hago, se las facilito luego más tarde perfecto. a ellas. De todas formas, ¿Mm? Y se las hacemos llegar a ellos, no te preocupes. No Sí, hay sí. problema. Y bueno, Laura, como ya decía, yo estoy ahora en la universidad, una universidad que se llama la Texas State University, aquí en Estados Unidos, en Texas. Yo soy originalmente de España y le decía concretamente del sur de España. Entonces, tengo un acento así, algunas de las palabras a lo mejor son distintas, pero lo más difícil que tengo es que yo toda mi formación y mi experiencia han sido en países de habla inglesa, ¿no? Entonces, pues yo hice toda mi formación en Inglaterra. Allí fue donde hice mi carrera, máster, luego ya el doctorado. Estuve trabajando allí sobre todo estamos hablando un poco de servicios de salud mental, incluido con centros de seguridad donde habían cometido delitos. Y luego ya de investigación en la universidad allí de Londres, University College London. Y allí fue cuando yo ya empecé a hacer más tipo de investigación de criminología ambiental. Eso centrado en oportunidades del delito y cómo se puede eliminar esas oportunidades, ¿no? Para prevenir el delito. Entonces, en esa rama de criminología, lo que es el contexto físico y el espacio, la geografía es muy importante. Y una de las aplicaciones más útiles, más importantes de esos conceptos dentro de esa rama, pues es el perfil geográfico que desarrolló un profesor, estábamos hablando de él ahora antes de que os unierais todos, Kim Rosmo. Él desarrolló un algoritmo matemático basado en la teoría del patrón delictivo, como veremos ahora. Y bueno, que se utiliza en muchas investigaciones, sobre todo de delitos seriales, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería, os voy a poner aquí, voy a intentar seguir, me ha dicho Juliana que ella va a estar pendiente del chat, por si acaso veo ahí que a lo mejor hay alguna gente que no se podía unir, pero bueno, yo voy a seguir. En cuestión de qué es lo que vamos a hacer, pues el resumen yo tengo, pues, empezar un poco como, pues, para clarificar, ¿no? Cuáles son, cómo se define el perfil geográfico, cuáles son las aplicaciones, hablar un poquito de lo que es la base teórica, el marco teórico, porque a raíz de que sale la técnica esa del perfil geográfico. Y luego vamos a hablar de lo que es el proceso, ¿no? De cuáles son los pasos para realizar un perfil, ilustrándolo con un caso de un asesino en serie que tuvimos en España hace unos años. Y luego acabar, pues, cómo se utiliza lo que es el geoperfil, cómo se integra en lo que es la investigación y, bueno, luego, pues, unas consideraciones, conclusiones y tal. Pero bueno, como os decía Laura, si tenéis alguna
según voy avanzando, yo intentaré parar de vez en cuando a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, si os recuerda a lo mejor algo que habéis tratado en otra clase o cualquier comentario que queráis hacer. Y lo podéis poner en los mensajes o simplemente no me importa tampoco si decir, perdona, hablar, ¿no? Poneros el micrófono y me interrumpís porque no quiero seguir y que haya algo que no haya quedado claro, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con eso. Antes de empezar con las definiciones, os quería dar un par de fuentes de información, ¿no? El primero es un libro que es de Kim Rosmo. Él publicó el primero, me parece que fue en el año 2000. Y luego ahora, pues este año precisamente ha salido la segunda edición. El libro es en inglés, lo van a traducir a algunos idiomas, no sé si hay plan de traducirlo al español, pero se llama Geographic Profiling, quiere decir perfil geográfico, ¿no? Pero te da una orientación de lo que son las teorías de la geografía del delito, todas esas cosas, muchos ejemplos de investigaciones y tal. Y ese es el libro que os pongo aquí a la izquierda. La parte esa aquí de la derecha, ese es un artículo que publicamos hace algunos años, Kim y yo, y os pongo el código de QR. Es un artículo que lo podéis bajar perfectamente, es de libre acceso. Y ese artículo se corresponde bastante con la clase que voy a dar hoy. Entonces, bueno, os lo dejo aquí para que ahí se explican las cosas con más detalle y tal. Entonces, pues creo que a lo mejor os puede ser útil. Entonces, bueno, empezamos con lo que es la definición, ¿no? ¿Cómo definimos lo que es el perfil o el perfilado geográfico? Entonces, tengo esa definición que es de ese libro, una traducción que he hecho yo. El perfilado geográfico es un método de investigación que analiza las ubicaciones de una serie de delitos para determinar la zona en la que es más probable que el delincuente resida. Entonces, cuando tenemos por ejemplo, un homicidio en serie o violaciones en serie o algo así, tenemos un cierto número de ubicaciones que se corresponden con los sitios, los lugares donde se han cometido esos delitos. Entonces, la idea es hacer un estudio geográfico de dónde se encuentran esas ubicaciones y a raíz de ahí intentar estimar dónde puede ser que tenga la base el delincuente, ¿no? Entonces, pues como perfil es una estimación, ¿no? de lo que son las características del delincuente a raíz de las características del delito. Entonces, pues en ese sentido se parece a lo que es perfil psicológico, conductual y tal, ¿no? Entonces, pues acordaos de eso, que es simplemente una estimación, ¿no? Y eso es algo en lo que voy a insistir luego más tarde también, cuando hable de lo que es el rol del perfil geográfico dentro de una investigación, que es simplemente una estimación, o sea, nos ayuda a encontrar, a buscar, a identificar el delincuente, pero no es prueba de que sea ese delincuente, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es muy parecido a lo que es el perfil conductual. Y luego es geográfico, entonces en eso se diferencia porque un perfil psicológico pues intenta deducir a raíz de lo que es el delito y sus características qué tipo de persona, qué tipo de persona ha podido cometer el delito, mientras que en este caso el perfil geográfico habla más de lo que intenta estimar es dónde puede que esté ese delincuente, que tenga una base de familiaridad y en eso se diferencia, es la geografía, ¿no? ¿En qué caso se aplica? Pues se aplica en cualquier delito serial, puede ser de violencia, de propiedad, incluso delitos de tipo más especializado, más especiales como es el terrorismo. También se han hecho estudios de ese caso, se han utilizado perfiles geográficos
en el estudio de explosiones en Irak, por ejemplo, pero se pueden utilizar en cualquier delito en serie, donde haya un mínimo número de ubicaciones, ¿no? Normalmente cuando tú haces la formación para tú hacerte perfilador geográfico, tú empiezas con una formación más básica y eso solo te da formación para hacer tipos de casos como de propiedad, ¿no? Como robos de domicilio o incendios, ese tipo de delitos. Y luego hay una formación más avanzada en el que ya pues aprendes más cómo hacer estudios más avanzados, más difíciles, que incluyen de violencia, como pueden ser agresiones sexuales, homicidio y todo eso. Pero en principio esa técnica se puede aplicar a cualquier delito que incluya varias ubicaciones. E incluso no tiene por qué ser un delito serial. A veces tú tienes un solo delito, pero tiene distintas ubicaciones que están asociadas con ese delito y con el mismo delincuente. Entonces, en ese caso también se podría aplicar el perfil geográfico. Pero como decía, pues es una técnica que se utiliza en la investigación y que la utilizamos pues para priorizar lo que son los recursos. Espera, me parece que ha pasado aquí algo. Vamos a ver, ¿vemos esto bien otra vez? Sí, ¿no? Entonces, pues puede ser para priorizar los recursos, para priorizar los sospechosos, pero no prueba lo que es el delincuente, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos bien. ¿Hay alguna pregunta en el chat o algo? Os voy a poner aquí, os puse el código, pero os pongo también lo que es el enlace donde podéis encontrar el artículo, ¿vale? Genial. ¿Después se los mandan por mail o por web final de la clase? Vamos a lo que es la base teórica, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros tenemos una aplicación, pues se basa en algo, se basa en alguna teoría, alguna explicación de lo que es el comportamiento delictivo y tal. Y en el caso del perfil geográfico, la base teórica que tenemos es una de las teorías de criminología ambiental. ¿Tenéis familiaridad vosotros con teorías de criminología ambiental? ¿La habéis dado en la clase o no? No sé si sabéis. Ponerme, por ejemplo, teorías de criminología ambiental, pues tenemos la teoría de las actividades cotidianas o rutinarias de Felson, Cohen y Felson, y esa teoría lo que decía es que no siempre todas las teorías criminológicas pues ha sido mucho de explicar por qué una persona comete delito, ¿no? Muy centrada en lo que es el delincuente. Entonces hay teorías que dicen que es porque lo aprenden, porque se asocian con personas que son ya delincuentes o porque hay algo que tienen algo mal en genético o biológico, o puede ser por una falta de control. Tenemos un comentario aquí, dice, donde múltiples puntos para evaluar desaparición de personas. Claro, también, como decíamos, el perfil geográfico tiene una aplicación muy amplia, ¿no? Porque no solo no tiene restricción como el tipo de delito, sino que además lo que necesitamos son ubicaciones múltiples, ¿no? Y entonces, pues, no importa el tipo de delito, tiene aplicación. Un delincuente se comporta de forma muy parecida, lo que es geográficamente, sea un ladrón de domicilio, sea un violador, o sea, la teoría esa del patrón del delito, de los Brantingham, que es una de las teorías de criminología ambiental, lo que la teoría dice es que los delincuentes, como todos nosotros, tenemos como unos mapas mentales, ¿no? Unas superficies de familiaridad. Tenemos familiaridad con ciertas zonas geográficas y con otras no, ¿no? Entonces, pues, como se indica aquí en ese gráfico que ilustra lo que dice la teoría, pues tenemos la residencia donde vivimos nosotros, pero a lo mejor nuestro trabajo, sitios donde vamos a tomarnos algo con los amigos, o a lo mejor vamos de compra. Entonces, todas esas zonas son como nodos de actividad que tenemos, y nosotros, como realizamos nuestra actividad a lo largo de esas ubicaciones y como los caminos entre esos sitios, pues esas son las zonas con las que nosotros tenemos familiaridad, ¿no? Y entonces, pues, a los delincuentes les pasa lo mismo. Ellos tienen ciertos vecindarios, ciertas zonas con las que tienen más familiaridad que otras, y es ahí donde cometen los delitos. Porque, por ejemplo, aquí veis en los círculos que hay con las rayas, ahí son a lo mejor oportunidades delictivas, pero ese que tenemos aquí, que está en la parte izquierda de abajo, no coincide con lo que es la zona de familiaridad del delincuente. Entonces, el delincuente no comete delitos ahí, que son las cruces, porque no tiene conocimiento de esas oportunidades, ¿no? Porque no son zonas que frecuentan, no son zonas que tienen familiaridad. Entonces,
un delincuente va a cometer delito, da igual el delito que sea, donde esas oportunidades coinciden con las zonas de familiaridad de ellos. Entonces, puede ser porque ahí es donde están ellos y si no, como decía, no detectan esas oportunidades. O puede ser también si es una cosa más premeditada porque tú, si vas a cometer un delito, lo quieres cometer en una zona con la que tú tengas familiaridad. Tú sepas cómo luego puedes escaparte sin que haya problemas, tienes una idea de cuánta gente hay alrededor y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es un conocimiento que nosotros podemos utilizar para estimar a raíz de dónde ha ocurrido el delito, dónde puede tener su base, ya sea de trabajo o de residencia o lo que sea, el delincuente. Porque por lo general nosotros, los delincuentes, como cualquier otra persona, pues seguimos lo que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, pues si tú necesitas ir a comprar leche y hay un supermercado que se acerca, pues vas a comprarla ahí, no te vas a uno que está más lejos, ¿no? Pero no tiene sentido. Tú tienes que ser eficiente con tus recursos. Entonces, pues los delincuentes hacen lo mismo. En la zona de familiaridad cometen ahí delitos, no se alejan de ahí porque mientras más se alejan, menos familiaridad tienen. Entonces, eso es un riesgo para ellos. Y esa observación se ha dado lo que es toda la investigación, que en inglés se llama Journey to Crime, que es como el viaje al delito, ¿no? Que es lo que es la distancia entre la residencia del delincuente y dónde comete los delitos. Y por lo general, lo que los estudios que han estudiado ese fenómeno nos dicen es que esas distancias son, en la mayoría de los casos, son cortas, ¿no? Se usa una función como la que tenemos aquí, que es como de decaimiento, ¿no? De lo que es la distancia. Pero luego lo que se observa es que si está muy cerca del domicilio no hay tanta incidencia, ¿no? O sea, hay una zona óptima que está a una mínima distancia del domicilio y luego tú, según te vas acercando, te vas alejando de lo que es la base o el domicilio, pues es menos probable. Entonces, eso es, pues, una parte, si vemos en todas direcciones, o imaginaros eso si fuera en 3D, así como si fuera un donut, así, una de esas tartas que tienen como una agujero en el medio, ¿no? Entonces, pues, en cualquier dirección, ya según la topografía, el contexto físico de donde veo el delincuente, pero la idea es que muy cerca del delincuente hay como una zona que no es tan accesible, es una zona que le dicen buffer, una zona de seguridad, y luego, a medida que te vas alejando, pues es más raro que ocurra eso, ¿no? Entonces, esta información, pues nosotros la podemos utilizar para eso, para estimar a raíz de dónde ocurren los delitos, pues podemos decir, pues a lo mejor el delincuente pues no vive muy lejos de aquí, ¿no? A una distancia como razonable. Y si hay otro delito aquí, pues como hacemos ¿cómo se dice? Como triangular, como los satélites, ¿no? Que si tenemos más puntos de información, por eso cuando hacemos un perfil geográfico necesitamos un mínimo número de ubicaciones para que tenga más fiabilidad, ¿no? Lucía, te interrumpo un momento. Paola Dime, levantó la dime. mano, quiere hacer una pregunta. Sí, dice Gonzalo, ¿no? Dice, donde sí se siente confort para realizar actividades. Lo que es la zona esa no accesible, a veces se le dice zona confort, es porque a veces hay dos explicaciones. Hay una que dice, no, cuando tú agregas todas las distancias, todos los viajes, digamos, pues esta incidencia reducida ocurre porque simplemente algunos viajes son más largos y otros son más cortos, ¿no? Entonces hay gente que eso no, dice que eso simplemente es un artefacto así estadístico. Pero hay otra gente que dice, y yo he hecho entrevistas con delincuentes y te lo explican eso, que hombre, es que si cometen delitos muy cerca de donde viven ellos, pues es demasiado riesgo para ellos porque puede que alguien los reconozca o, por ejemplo, yo las entrevistas que hago, yo no hago entrevistas con asesinos en serie y tal, yo hago más entrevistas con más delincuentes comunes, ¿no? Que a lo mejor hacen robo de domicilio y tal, y han cometido muchísimos robos. Entonces, la policía ya los conoce. Entonces, dice, si yo cometo un robo y es muy cerca de mi casa, la policía inmediatamente viene a buscarme a mí porque ya sabe que yo soy delincuente de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso hay gente que dice que no, que la incidencia esa reducida, si está muy cerca del domicilio, es porque los delincuentes evitan cometer delitos demasiado cerca de casa. Entonces, por eso luego va aumentando, hay una distancia óptima, digamos, a una cierta mínima distancia y luego a partir de ahí, mientras más se aleja, pues menos probabilidad porque es más esfuerzo, más distancia la que tienes que recorrer.
No sé si... Paola tenía una preguntita. Dime, Paola. Sí, un gusto, Lucía. No, atento a esto de la ley del mínimo esfuerzo, es como que hacen como una inteligencia del entorno ellos. Ujú. Ok. Sí, Eso. sí, efectivamente. O sea, eso es otra teoría de criminología ambiental, ¿no? Y entonces es la teoría de elección racional, una perspectiva de Cornish y Clark. Entonces, hay distintas versiones de teorías de elección racional. La de ellos, lo que dice es que ellos, los delincuentes hacen una estimación de coste y beneficio y los costes que importan son el riesgo y el esfuerzo. Entonces, claro, si tú tienes que ir a una distancia mucho más larga, pues es más esfuerzo, ¿no? Pero además, si es una distancia más lejos de donde tú vives y tienes familiaridad, pues no la conoces tan bien, entonces aumenta tu riesgo. Entonces, esa es la cosa, que tú tienes lo que es un conocimiento de tu entorno físico, espacial y todo, entonces, pues tú te comportas de modo a ese conocimiento que tú tienes. No sé si te he respondido la pregunta. Sí, era la hipótesis que tenía. Después tengo, bueno, la variable climática, pero eso lo escuché de sociólogos, creo que no tiene nada que ver con la clase. Eso nada más. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, seguimos. Decía Laura que fue la serie de Numbers, una serie de televisión que era de un equipo investigaba asesinos en serie y tal y eso, que era con la E de Numbers era con un número 3, ¿no? Porque era el tipo matemático y tal. Y entonces el ejemplo que se utilizó en lo que fue el primer episodio, el episodio piloto, que se refería al perfilado geográfico, era que era como si fuera un aspersor de eso de que te riega el césped, ¿no? La hierba en el jardín. Y entonces, pues, te indican las cruces estas verdes donde a lo mejor las gotas que caen en el agua, ¿no? Y entonces dice, bueno, es muy difícil si tú tienes todas esas gotas predecir dónde va a caer la siguiente gota, porque tiene un cierto, eso de, puede ser aquí, puede ser allí, ¿no? Pero a partir de todas esas ubicaciones es posible predecir dónde está de dónde sale el agua. Entonces, esa es la idea del perfil geográfico, ¿no? Que tú tienes ese principio de que tú cometes delitos cerca de donde vives, según una distancia mínima, y si aplicas esa regla a todas las ubicaciones que tú tienes, pues tú puedes estimar una superficie que te indique dónde es más probable que el delincuente tenga su base geográfica. Y esa base puede ser la residencia o puede ser otro tipo de base, que lo veremos luego, ¿no? Rubén decía, entonces las dos posturas opuestas de cercanía son válidas para la misma proposición. Cerca o lejos de casa para resguardo rápido o no ser reconocido o capturado. Sí, hay son distintas teorías, ¿no? Entonces una teoría es simplemente una explicación de lo que es un fenómeno empírico que vemos, ¿no? Entonces, pues, tengo familiaridad, pero es mucho riesgo. Entonces, la coste de beneficio, pues no me conviene. Es más fácil cometer el delito aquí a la vuelta de la esquina porque está muy cerca, pero es que me puede ver una vecina que me conoce, ¿no? Entonces, pues tengo que intentar compensar una cosa con la otra. Y por eso vemos esos patrones espaciales, ¿no? que vemos. Entonces, bueno, lo que es el proceso, es el proceso de cómo se hace la perfilación geográfica en sí, que tiene aspectos cualitativos, cuantitativos, un poco como todos los perfiles, un poco de arte y ciencia, ¿no? Pero antes de eso hay un precursor que es el análisis de vinculación. Porque si tú tienes una serie de delitos, el primer paso en identificar esa serie es establecer cuáles son delitos que pertenecen a esa serie y cuáles son delitos que no pertenecen a esa serie, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo uno decide si un delito pertenece a una serie o no? Pues la forma más fácil y más fiable de hacer eso es si hay pruebas forenses, ¿no? Entonces, si tú tienes un cierto número de delitos que se han establecido un enlace porque es el mismo ADN, por ejemplo, pues eso es lo más fiable, que es la medida más fiable que tú puedes tener. Entonces, o si luego otras un poco menos, pero también importantes las huellas, en fin. Pruebas forenses son muy, muy importantes. Hay veces que pues tienes a lo mejor un modus operandi o una firma, decimos, del delito que son inusuales, ¿no? Entonces, pues, y a veces los delincuentes lo hacen así porque ellos están buscando la fama y la notoriedad y tal. Entonces, en España teníamos uno que dejaba una carta del asesino ese que dejaba del... Galán. ¿Te acuerdas de ese? Alfredo Galán, el asesino en serie de La Baraja, que estuvo La preso Baraja, con mi amigo exactamente. el millonario rojo.
lo tenía al lado de la Exactamente, ¿no? Entonces se quieren distinguir de alguna manera, o sea, ellos quieren que se reconozca, ¿no? En muchos casos no hacen algo así, pero a lo mejor tienen algún comportamiento que no es para que ellos se les reconozca, sino porque es algo que, pues, que ellos, es su manera de actuar, de acceder al domicilio, a lo mejor que es inusual, o, por ejemplo, un caso que siempre hablo aquí de un ladrón que robaba en domicilios y siempre luego agarraba una silla para poder saltarse la valla y escaparse por detrás. Era de la manera que él lo hacía, ¿no? Entonces es un poco inusual. Ese tipo de cosas se pueden utilizar para enlazar delitos dentro de una serie. Luego también uno de los estudios que se han hecho para identificar cuáles son los factores más fiables al identificar una serie de delitos, lo que explican es eso, que la proximidad espacial y temporal es un factor muy importante. Entonces eso es interesante, ¿no? Porque si hay delitos que están más cerca unos del otro, pues es más probable que sea el mismo delincuente. Muchas veces los delincuentes vuelven a la misma ubicación y es una victimación que se dice como múltiple o repetida, ¿no? Eso pasa en distintos tipos de delitos y puede ser no a lo mejor ser, por ejemplo, en el mismo domicilio, sino en el mismo vecindario. Entonces, pues esa proximidad también te puede dar la pista de que a lo mejor es la misma persona la que es responsable. Y luego también, pues, según las descripciones, si ha habido testigos, pues han descrito al delincuente, pues, de esa altura, de una raza específica o la edad. Lo que pasa es que muchas veces esas descripciones, pues, no son tan fiables, ¿no? Porque, claro, depende de muchas cosas. Hay veces que llevan alguna máscara puesta o a lo mejor las condiciones de luz, si es por la noche, es difícil. Entonces, ha habido casos en los que esas descripciones de distintos testigos de la misma persona no han coincidido, ¿no? Porque también depende de lo que es el testigo o la víctima que lo describa. Tienes más capacidad de identificar características según las características suyas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo ahora mismo voy a cumplir ese año 49 años, me resulta más difícil estimar la edad de ciertos grupos que antes me resultaba más fácil, o a lo mejor identificar a alguien de una raza que no sea la mía o con la que yo tengo mucha experiencia, te resulta más difícil, ¿no? Identificar a la persona. Pero bueno, tanto con esto como con cualquier otra característica, lo que hay que tener muy presente es la singularidad, ¿no? La característica, ya sea del comportamiento, de descripción del delincuente, que sea algo que sea único, ¿no? Porque si tú dices, pues he enlazado estas violaciones porque en todos los casos era un hombre de 20 y tantos años. Tú dices, bueno, pero es que puede haber varios violadores que cumplan esos requisitos, ¿no? Entonces tiene que ser algo que sea único, porque si no, no es fiable lo que es el vínculo. A ver, tenemos dice, la inmigración ha dado paso a una etnocriminalidad en varios países. ¿Qué quieres decir con eso, Rubén? ¿Puedes poner el micrófono? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Rubén, dime. Justamente esa es una conclusión que saco de tus palabras con esto de decir que tenés una cierta edad y que antes era mucho más accesible poder detallar, describir, determinar las características al momento de hacer un perfilado. Y estas migraciones por distintos tipos de motivos que se han producido en los distintos continentes, no solamente conlleva personas que buscan un mejor porvenir, sino también una nueva oportunidad de ejercer la criminalidad en otros lugares en los cuales no eran frecuentes determinados tipos de delitos, se convierten en nuevos justamente por la emigración. Sí, bueno, hay casos. En España, por ejemplo, tenemos casos de grupos organizados de Europa del Este. Es una delincuencia más organizada y tal. Pero la mayoría de los inmigrantes de Europa del Este, por ejemplo, no son delincuentes, ¿no? Incluso hay estudios que la incidencia de delincuencia en los inmigrantes es mucho menor que la incidencia de los que son autóctonos del país, porque tú como delincuente, yo por ejemplo estoy aquí en Estados Unidos, yo tengo permiso de residencia, tengo una tarjeta verde, pero yo tengo, no solo porque soy criminóloga y tengo que dar ejemplo de profesora de no verme involucrada en ningún tipo de delito y tal, sino porque soy inmigrante. Entonces tengo que tener más cuidado porque a mí, sobre todo en los tiempos que tenemos ahora, si yo cometo algún tipo de delito, directamente me echan. Entonces, pues en general, los inmigrantes tienen menos incidencia de delincuencia que las personas que son del país, pero sí que es verdad que algunos de ellos, pues sí están involucrados en la delincuencia y se dan casos de delincuencia organizada de
de otros países, pero es raro, no podemos dejar que eso nos lleve a como al miedo del inmigrante y tal, porque es un fenómeno muy raro, de muy poca probabilidad. Luego decía Sabrina el caso de la mataviejitas. Hoy vamos a hablar del caso del mataviejas, que es distinto, un caso de España, pero sí es uno que lo pusieron en un documental de Netflix, ¿no? En ese caso. Pero hubo fallos de la cercanía con parques. Siempre es muy difícil porque en cualquier investigación tú tienes muchísima incertidumbre, ¿no? Entonces, pues estás haciendo eso, lo que estamos hablando, estimaciones, tienes hipótesis. Y lo que es muy importante en cualquier investigación es siempre considerar distintas hipótesis, ¿no? Y contrastarlas con lo que es las pruebas y las evidencias que se tienen. Y nunca no cambiar si tú tienes un sospechoso, tú todavía estás barajando distintas hipótesis, pero si tú te centras en ese sospechoso antes de tener todas las pruebas que tú necesitas, puede haber fallos en la investigación que han llevado pues a personas que eran inocentes, les han condenado, han estado en cárcel bastantes años y tal. Entonces hay que tener cuidado, siempre acordarnos de que son hipótesis, de que es todo probabilidades, ¿no? Entonces, pues tener eso muy presente. Aquí os enseño en la siguiente diapositiva, se hace cuando tú haces un análisis de variables de vínculo. Entonces, podemos hacer una tabla así, ¿no? Entonces, tenemos cada fila de la tabla es un delito y las variables que tenemos según las columnas pues son características del delito. Entonces, vemos qué delitos tienen esas cosas en común para ver cuáles son los delitos que son más parecidos entre ellos. Entonces, cuando tú estás en una investigación, es importante también hacer una cosa así, pero con a lo mejor las variables, en vez de variables, son hipótesis de distintos sospechosos o distintas teorías de lo que haya podido pasar en ese delito. Y luego las filas pueden ser pruebas que tú tengas, pues un testimonio de un testigo, pruebas de ADN, lo que sea. Entonces tú vas viendo cuáles de las hipótesis se coincide más con las pruebas que tú tienes o no. Y si hay alguna prueba que descarta alguna de las hipótesis, ¿no? Pero puede ser que haya más de una hipótesis que sea consistente con las pruebas que tú tienes. Entonces, es muy importante en la investigación siempre saber que son teorías, hipótesis, entonces mantener como una mente abierta para no equivocarnos, ¿no? Tenemos Cristina que dice que no se ve nada de lo que estoy presentando. A mí me sale aquí ¿veis bien la pantalla? ¿Lo veis bien? Sí. Bueno, pues entonces, como decía, el primer paso es eso, el análisis de vínculo, de vinculación. Entonces, es muy importante hacerlo eso lo mejor posible. Y claro, como decía, es incertidumbre. No sabemos si seguro sí o seguro no. Según si tenemos pruebas de ADN, pues tenemos más seguridad. Según el tipo de evidencias que tengamos. Pero es muy importante hacerlo de forma muy detallada porque si metemos delitos en la serie que realmente no se corresponden, nos van a fastidiar el perfil, ¿no? Y si dejamos delitos que tenían que haber en la serie que los hemos dejado fuera, pues también nos van a afectar lo que es el análisis de perfil luego. Entonces, eso es como los datos que nosotros tenemos, ¿no? Si los datos son buenos, pues el análisis puede ser bueno, pero si los datos no son buenos, el análisis, por muy sofisticado que sea, pues no sale bien. Entonces, ese análisis de vínculo es muy importante. Una vez que hayas completado eso, pues se hace el proceso de perfilación. Y una cosa muy importante, muchos analistas delictivos a lo mejor pues hacen muchos análisis con mapas en el ordenador, con las tablas y tal, pero hay que ir al sitio y hay que mirar no solo las ubicaciones. Hay gente que dice, sí, para hacer el perfil geográfico le metes las ubicaciones, le das al botón y ya te sale, ¿no? No se puede hacer así un perfil geográfico. Hay que tener un entendimiento bastante profundo de, pues, qué información tenemos, ¿no? Toda la información. Y el problema en muchas investigaciones criminales es la cantidad de información que hay. Pero como mínimo hay que tener un entendimiento lo mejor posible de lo que son esas ubicaciones, ¿no? Entonces, pues si hay unas violaciones que se cometen dentro de la residencia y son a las 10 de la noche, pues tú tienes que ir a esa ubicación y verla desde distintos ángulos a las 10 de la noche, ¿no? Porque si tú vas por la mañana, pues a lo mejor no detectas algo que el delincuente está viendo por la noche. Había un caso de un delincuente que identificaba a víctimas dentro de apartamentos y de la manera que las identificaba había gente que dejaba las cortinas abiertas, entonces se podía ver por dentro. Entonces, pues ya se vio, si va a la parte de detrás, puede verlo de esa manera.
y muchos vecinos no cierran las cortinas porque da un parque que normalmente no hay nadie, entonces no se preocupan y entonces esa es la manera en la que ese delincuente está identificando a las víctimas. Pero si tú vas durante el día, pues a lo mejor es algo de lo que tú no te hubieras dado cuenta porque no se veía lo que era la ventana con la luz, la visibilidad y tal. Entonces eso es bastante importante, revisar toda la información que tengamos disponible. Una vez que tengamos eso y tenemos las ubicaciones, confirmar, porque muchas veces la ubicación que tenemos en las bases de datos no es la ubicación donde se cometió el delito. Ahora la hablamos en la siguiente diapositiva, pero una vez que las tenemos, debemos ingresar toda esa información en el programa de software que vayamos a utilizar. Kim y yo, por ejemplo, utilizamos Rigel, que es un programa que desarrolló él según el algoritmo, pero otros perfiladores utilizan otros programas. Y luego hay que formular los escenarios, tomar una decisión sobre qué ubicaciones vamos a meter en el perfil. Entonces, pues esa es la parte que es más arte, ¿no? Es más una parte un poco más subjetiva, más cualitativa y tomamos una decisión pues basada en la disponibilidad de los datos, pero también en las teorías que tengamos de cómo se ha cometido el delito y tal. Y luego, una vez que tengamos una lista de las ubicaciones que queremos considerar en el geoperfil, pues ya generamos el geoperfil. Según el teléfono de la víctima, si está en un lugar puntual, sí, depende. O sea, las ubicaciones que tienes en un informe policial, pues hay veces que te da la dirección postal, si ha sido en una residencia. Hay veces que te da en el cruce de tal calle con tal calle. Tiene distintos niveles de precisión. Y entonces, si es en un parque, pues a lo mejor no sabemos exactamente dónde es el parque. Entonces, pues las coordenadas tienen mayor o menor precisión según el caso y eso hay que tenerlo en cuenta. El GIS, sí, ese es un software que es gratis, es parecido al ArcGIS, pero es un software gratis. Yo los únicos perfiles geográficos que he hecho ha sido con Rigel, no tengo experiencia con otros perfiles, solo con CrimeStat, que también es gratis, pero eso era distinto, eso era más un análisis de lo que eran las distancias a donde se cometía el delito, pero no es específico a un caso que tú quieras resolver. Pero hay distintas opciones. Entonces, me preguntan aquí los programas, el Rigel es el que desarrolló el Kim Rosmo y ellos hacen tienen una compañía que ellos hacen formación y entonces hacen formación de perfil geográfico, pero solo no le dan formación a cualquier persona. O sea, la formación tiene que ser algo relacionado con investigación o cuerpos policiales y tal. Y es una formación de 2 semanas, el primero, que es el que decía de delito de propiedad y tal, y luego tienen otro más avanzado para hacer de delitos de violencia. Y la idea es que lo reitero en lo que es la última diapositiva, el perfil geográfico tú quieres hacerlo en colaboración con las fuerzas policiales, los equipos de investigación, ¿no? Entonces, no quieren promover que cualquier persona haga eso sin mirar todos los datos, sin saber, tener toda la información. Es difícil como una persona de fuera poder hacer toda la información. Yo el caso que os voy a enseñar hoy es un caso, nosotros no, eran los años 80, no tuvimos nada con el equipo de investigación. Es un caso que es famoso y simplemente por ilustrar lo que es el proceso, pero normalmente un perfil geográfico es en un caso de investigación que la policía pide ayuda a un perfilador geográfico y entonces facilita toda la información, se comparten los datos y tal y trabajan juntos como equipo. Es la mejor manera de hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué factores tenemos en cuenta? Pues hay un tipo de factores. Entonces, es el tipo de ubicación, el tipo de delincuente, lo que es el contexto geográfico urbano de esas ubicaciones de los delitos, características de las víctimas y luego, pues, cuál es la superficie de oportunidad, los medios y cuáles son las circunstancias, ¿no? Entonces, el tipo de ubicación, aquí os lo pongo con esas en inglés, porque es como en el libro de Rosmo, pues, explica que tú tienes distintas ubicaciones. Por ejemplo, si tú tienes un homicidio o un tipo de delito de violencia en una ubicación o algo, pues puedes tener distintas ubicaciones según el mismo tipo de delito porque el delito tiene un proceso, ¿no? Entonces, en el primer, el paso es lo que es el encuentro, donde el delincuente identifica a la víctima por primera vez. Luego hay lo que es como un asalto o un ataque primero y eso puede ser la misma ubicación que donde luego
asesina a la víctima, la mata o la viola o según el tipo de delito que sea. Y luego puede haber otra ubicación que es donde pues, se abandona el cuerpo. O si ha habido una violación, pues a lo mejor luego se deja a la víctima, si se la deja viva, se la libera, ¿no? En algún sitio distinto. Entonces, todas esas ubicaciones pueden coincidir, todos esos pasos en la misma ubicación, o pueden ser distintas, ¿no? Entonces, hay distintas combinaciones de lo que puede ser eso. Entonces, pues, por ejemplo, en este de aquí, por ejemplo, pues hay un encuentro. Luego puede ser que el delincuente siga a la víctima, la sigue hasta que llega a otra ubicación donde, por ejemplo, a lo mejor hay menos gente, es unas condiciones más óptimas, que es donde la ataca y puede que ahí mismo pues la mate o la viole, lo que sea, pero luego no quiere dejar a la persona ahí en medio y entonces pues esconde el cuerpo en algún sitio cerca, por ejemplo, ¿no? Pero hay distintas posibilidades. Entonces es importante considerar qué tipo de ubicación tenemos, ¿no? Y a veces tenemos más de un tipo de ubicación para un delito. El tipo de delincuente, cuáles son los motivos, pero también según las ubicaciones, tú puedes estimar si ese tipo de delincuente, pues por ejemplo, es como de este tipo de aquí abajo, pues tiene una residencia y a distintas distancias, como era la función esa de decaimiento de distancia, ¿no? Comete delitos, pues no muy lejos de su residencia, ¿no? Pero a lo mejor ese es lo que se le dice el hunter o el cazador, ¿no? Pero luego a lo mejor hay otro que se le llama el poacher y ese pues, o el commuter a veces, entonces ese se desplaza a un sitio para cometer delitos. Entonces, esa zona donde comete delitos que no es su residencia puede que sea alrededor de otro nodo de actividad suya, viajeros, merodeadores, dice Laura, ¿cómo se le llama? Como puede ser su trabajo, puede ser donde vive la novia o simplemente puede ser, hay veces que es un sitio con el que esa persona tiene familiaridad porque ha adquirido esa familiaridad a conciencia para cometer delitos allí, ¿no? Porque hay más víctimas del tipo que le gustan a él y hay de ese tipo. Y luego, pues, hay distintas configuraciones. El otro, pues, es en lo que es el camino entre esos nodos distintos, en fin. Pero todo se ajusta a lo que era la idea esa, la teoría que os decía del patrón delictivo, ¿no? Tiene que estar dentro de una zona de familiaridad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, pero acordarnos de que hay distintas configuraciones. Luego, lo que es el contexto geográfico urbano, pues, ¿a qué me refiero? Por lo que es el entorno físico, ¿no? Si hay un parque o hay un lago, pues ahí no va a tener la base del delincuente, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que es las redes de calles. Normalmente tenemos familiaridad con las calles más grandes, ¿no? Porque las utilizamos para ir de un sitio a otro y eso nos pasa a nosotros y a los delincuentes también. Lo que es el transporte público, todos son factores que indican dónde hay gente, dónde a lo mejor va a tener el delincuente familiaridad, donde va a haber víctimas potenciales, pero también a lo mejor testigos, ¿no? Entonces, según los vecindarios, según las características sociodemográficas, pues son más óptimos o menos óptimos para cometer delitos allí, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Y luego, por supuesto, las características de la víctima en cuestión de, pues vamos a ver, esa víctima de dónde venía, a dónde iba, cuál es una actividad usual, cotidiana, en el momento en que desapareció o en el momento en que se le agredió. Porque hay muchas veces que los delincuentes pues tienen a la víctima que ya saben cuáles son las rutinas, ¿no? de una persona, ¿no? Cuál es la movilidad de esa víctima. Y en cuestión de demografía, hay delincuentes que ellos prefieren un cierto tipo de víctima. Entonces, ¿dónde se encuentran esas víctimas, ¿no? Lo más específico que tú seas, pues esa oportunidad pues va a estar más o menos reducida, que es lo que hablamos en cuestión de oportunidades y medios. ¿Dónde están esos objetivos y cuáles son las condiciones óptimas para cometer el delito, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí, distintos violadores, distintos, lo que es el poacher, que se han dado muchos casos de Argentina, ¿no? Se dan. Eso depende mucho de la persona y lo que es el contexto, ¿no? Porque si tú vives en una zona en la que tu tipo de víctima no hay ahí, te tienes que desplazar a otra donde sea más fácil encontrarla, ¿no? Pero teniendo en cuenta, como decía antes, el tipo de ubicación, había un caso en el que eran robos en un atraco en la calle y era difícil, estaban mirando el patrón, pero era difícil reconocer qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, solo fue una vez que se averiguó de la víctima de dónde venían, que se identificó un punto común
¿no? Entonces, porque es muy común un delincuente de tipo depredador, ya sea como para atraco, para quitar el dinero o violación o lo que sea, que identifique la víctima en un sitio donde haya más objetivos, ¿no? Porque si tu ubicación óptima para cometer el robo a lo mejor es en una calle oscura donde no te vea nadie. Pero claro, si tú te quedas en esa calle oscura esperando que pase una víctima que a ti te guste, pues no es eficiente. Entonces, puedes tardar mucho tiempo. Entonces, pues tú estás a lo mejor en una calle que esté cerca, que tenga más tráfico, más personas andando por la calle, entonces tienes más opciones. Entonces, una vez que tú identificas tu objetivo, tu víctima que tú quieres robar o agredirla, lo que sea, tú sigues a esa persona hasta que llegue a un punto en el que las condiciones para cometer el robo o la violación pues sean óptimas porque no haya tanta gente, ¿no? Entonces, por eso es común encontrar delitos en sitios que sean así más, no con tanta gente, pero que estén cerca de calles que estén más concurridas, ¿no? Entonces, eso es lo que es el comportamiento geográfico de un delincuente cuando comete delitos. Bueno, voy aligerando, que siempre me pasa como a Laura, que me pongo a hablar y se me va el tiempo. Bueno, en el artículo que os decía, que lo puse en el chat, en los mensajes, hablábamos de ese caso. Es un violador, asesino en serie, que se llamaba el Batallejas porque sus víctimas eran ancianas, señoras de edad avanzada, y fue en los años 80, a finales de los años 80, en Santander, que está en el norte de España. El nombre del violador asesino lo tenéis aquí. Una vez que se le detuvo, se averiguó que él tenía antecedentes. Había sido le decían violador de la moto, porque así era de la manera que identificaba y captaba a sus víctimas, ¿no? Era simpático, tipo Ted Bundy y tal, encantador y tal, entonces daba una vuelta en la moto, entonces luego se la llevaban y la violaban en un sitio. Entonces, un número de violaciones, recibió 8 años de cárcel y cuando salió de la cárcel en el 86, al poco tiempo, pues empezaron a ocurrir estos casos, que es interesante porque la victimología es muy distinta de alguien que tú, él era un poco más mayor, pero es interesante que la victimología luego fuera tan distinta de señoras ya mayores, ¿no? Entonces, su modus operandi era, él identificaba, encontraba señoras mayores que vivían solas en su domicilio, entonces lo identificaba según un proceso de acecho, así iba juntando información, y entonces luego lo que hacía es que se llamaba a la puerta, entonces hacía como que era arreglaba cosas, era plomero o lo que fuera, y entonces pues se ganaba su confianza y entraba así de esa manera. Entonces, no había entrada forzada ni nada de eso, ¿no? Entonces, muchas veces los casos de esas víctimas pues se dieron como muertes naturales, porque es lo que hacía, las agredía sexualmente y luego las asfixiaba. Entonces, como eran personas de edad muy avanzada, se las encontraban a lo mejor muertas, pero no había indicios de que hubiera habido forcejeo ni nada, entonces pues pensaban que la persona había muerto de muerte natural. Pero luego se dieron cuenta en unas que le hicieron autopsia que tenían laceraciones en lo que era dentro de la vagina y tal, entonces pues ya se dieron cuenta de que no, que eso había sido una agresión sexual y un asesinato. Entonces, pues, a raíz de ahí fueron cuando empezaron a ver todos los casos, a hacer el vínculo y tal. Y él una cosa que hacía, como su firma, es que hacía colección de distintas cosas. Entonces, pues ahí fueron las pruebas que luego utilizaron para condenarlo, sentenciarlo y tal, porque él tenía objetos que se había llevado que pertenecían a esas víctimas. Entonces, bueno, la geografía de ese caso fueron 16 víctimas que se le confirmaron. Todas eran en el municipio o en la ciudad de Santander, que veis aquí está en el norte de España, y aquí veis los puntos rojos donde se ve lo que son las ubicaciones de los delitos, donde vivían esas víctimas que luego se encontraron agredidas sexuales y asesinadas, ¿no? En ese mapa tenemos solo 12 puntos y la razón es que como decía, eso fue un caso que lo hicimos nosotros para el artículo como para ilustración y tal, pero no fue un caso con el que trabajamos nosotros la policía. Entonces, habíamos recopilado casos simplemente de lo que se había hablado en los periódicos y tal. Entonces, de los 16 casos, hubo 3 que no teníamos la ubicación, no indicaban en el periódico, en el artículo, dónde residía la víctima, ¿no? De los 13 que nos quedaran, teníamos
4 que no se indicaba bien, por ejemplo, el número de la calle. Entonces no teníamos esa precisión, pero 3 de ellos eran en unas calles que eran unas callecitas muy pequeñas. Entonces, pues más o menos no tenemos la precisión exacta, pero valían para hacer el geoperfil. Pero había uno que era una calle que era muy larga, entonces pues era mucha incertidumbre, entonces ese lo dejamos fuera. Y luego, aparte, una cosa que se hace con el perfil geográfico es que si a veces hay 2 puntos que están muy cerca el uno de otro, pues solo se incluye uno. Y en ese caso fue aquí uno de esos 2 que estaban en una calle, esa es la calle Magallanes, entonces era como si fuera uno aquí y otro aquí, ¿no? Entonces, pues eran 2 puntos que como que no eran independientes el uno del otro, porque eran la misma calle y tú desde uno podías ver el otro. Entonces, solo incluimos al final 11 ubicaciones que consideramos independientes y que utilizamos para hacer el geoperfil. Entonces, pues con este, dice Rubén, posiblemente Rodríguez Vega era un parafílico, gerontofílico, sí, para conseguir la confianza de sus víctimas. Sí, lo que decía era interesante porque cuando él había hecho sus violaciones, cuando era el violador de la moto, eran víctimas más jóvenes, ¿no? Entonces, es interesante que hubiera ese cambio, no es ya de meterte en la psicología, ¿no? del delincuente, que yo, lo mío es la geografía, entonces yo ahí no me meto mucho. Pero claro, vosotros que sabéis más de ese tipo de perfil geográfico, pues a lo mejor veis esos patrones ahí. Bueno, como os decía, eso, las 11 ubicaciones, hicimos el perfil geográfico en Rigel, como os decía, el software, y según el tipo de software que tú utilizas, por ejemplo, hay técnicas que son muy sencillas, son menos precisas, por ejemplo, de Cantor, dice la teoría del círculo, ¿no? Haces un círculo que incluya todo y ahí tiene que ser, ¿no? Hay otras veces que el perfil geográfico dice, pues yo voy a estimar un punto y entonces miro si el perfil ha acertado según la distancia a ese punto. Rigel funciona de forma distinta. Rigel lo que te hace es un mapa, que es como el que tenéis aquí. Ese fue el mapa que creamos para este caso. Y parece como un mapa de esos que haces del delito, de puntos calientes, ¿no? Entonces, pues hay zona que es como de más intensidad, que es donde está rojo, luego naranja, luego amarillo. Entonces, es como que te da, es para priorizar, ¿no? Donde puedes buscar delincuentes, donde puedes poner medidas de, a lo mejor, vigilancia o cámaras o lo que sea para identificar al delincuente. Entonces, como vemos aquí, esa es la zona donde Rigel estimó, según las ubicaciones que teníamos, donde era más probable que tuviera la base el delincuente. Os la pongo aquí solo en la zona esa donde es amarillo, naranja o rojo, para lo que veáis en el que es el contexto de la ciudad. Entonces, si tú tienes sospechosos, ¿de qué manera utilizarías eso de una investigación? Pues si tú tienes un sospechoso aquí, luego tienes otro sospechoso aquí fuera, tienes otro sospechoso aquí, pues a lo mejor empezarías buscando en el que ha caído justo lo del rojo, ¿no? Entonces, es una manera de priorizarlo. Aquí, en ese cuadro azul que ves en la pantalla, ahí era el domicilio de ese asesino. Entonces, nosotros de la manera que nos vemos es, pues, esa es la zona punta del geoperfil, que es de un poco menos de 1 kilómetro cuadrado. Y entonces, pues, si tú empiezas a buscar donde está rojo y luego sigues naranja y tal, pues, cuánto del mapa, cuánto de la superficie tú tienes que cubrir hasta que das donde es el domicilio del delincuente, ¿no? Entonces, esa es una manera, tienes que buscar pues un poco menos del 3% de lo que es el área total de la zona que cubre el geoperfil. Entonces, bueno, pues esa es una manera de utilizar un geoperfil. Si tú tienes distintos sospechosos, pues a ver, ¿por cuál empezamos, no? Hay veces que tú dices, bueno, pues no he identificado sospechosos para este caso específicamente, pero según mi base de datos tengo aquí individuos a los que se le ha condenado por agresiones sexuales en un momento, ¿no? en los últimos tantos años, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el perfil geográfico es que el domicilio, las ubicaciones, es un tipo de información que tenemos muchas veces en las bases de datos. Entonces, pues, hay veces que hay algunos perfiles psicológicos que se complican un poco, ¿no? Entonces, dice, tiene que ser una persona que haya tenido una relación difícil con su madre y que cuando era pequeño, pero es que yo no tengo una base de datos de quién tiene relación difícil con su madre, ¿no? Entonces, pues, es difícil utilizar esa información para identificar sospechosos nuevos. Pero según la ubicación,
nosotros tenemos direcciones de domicilios de delincuentes habituales, ¿no? Entonces, eso es algo con la que se puede contrastar el perfil geográfico. Tenemos direcciones, otras bases de datos del gobierno, empresas privadas, por ejemplo, registro de vehículos, en fin. Pero también podemos utilizar lo que es el punto clave del perfil geográfico, pues para, bueno, pues vamos a intentar, porque si estos delitos siguen, pues va a volver, ¿no? En esa zona. Y podemos instalar ahí cámaras o algún sondeo. A veces incluso se hacen test masivos. Un caso en Inglaterra, un test masivo de ADN, porque tenían ADN del culpable, pero no salía en ninguna base de datos. Entonces hicieron unos test masivos de ADN en la población. Entonces, pues bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues podemos empezar en aquellos que residen en esa zona más caliente, digamos, del perfil geográfico. Entonces, bueno, lo que yo quería recordar, pues, que lo que decía al principio, ¿no? Que un proceso de investigación criminal y el perfil geográfico es solo una parte, es una pieza muy pequeña, una herramienta de muchas otras herramientas que se utilizan en una investigación criminal. Cualquier investigación criminal tiene como dos fases, ¿no? La primera es identificar a la persona que ha cometido el crimen y luego ya es probar la culpa, ¿no? Una vez que tú tienes un sospechoso, que tú tienes suficientes indicios para pensar que ha sido esa persona, entonces luego tú tienes que intentar montar un caso para lo que es luego llevarlo a juicio, ¿no? Entonces, el perfil geográfico, como cualquier otro perfil, no se puede utilizar para probar la culpabilidad de alguien. O sea, solo la única manera que se puede hacer eso son con pruebas forenses, con testigos, declaraciones de testigos o a lo mejor con una confesión del delincuente, ¿no? Entonces, lo que es la fase anterior, tú identificas sospechosos, puedes priorizar sospechosos, puedes evaluar sospechosos. Ahí es donde encaja lo que es la geografía, el perfil geográfico. Tú haces un análisis de perfil geográfico que puedes utilizar para priorizar, dónde puedes empezar a buscar al delincuente o para evaluar a los delincuentes, ¿no? Pero nunca puede ser prueba. O sea, si tú encuentras un sospechoso y dices, ay, pues vive ahí, pues eso ya prueba que ha sido él, porque el perfil geográfico ha dicho que el delincuente tiene que vivir así. Así nunca se puede utilizar un perfil. Entonces, bueno, esas son las... si os queda algo claro, que os quede eso claro, que un geoperfil nos ayuda a encontrar al delincuente, pero no establece su culpabilidad. Y luego, otro par de cosas para acabar, pues... decía al principio que puede valer para cualquier tipo de delito serial, pero, por ejemplo, hay casos en los que no es apropiado hacer un perfil geográfico, ¿no? Hay a lo mejor delincuentes que cometen un delito en una ciudad y luego otro en otro y otro en otro, entonces ahí no hay un patrón. Esos son la excepción, ¿no? La mayoría de delincuentes no trabajan así, pero hay excepciones en las que a lo mejor un perfil geográfico, pues por la geografía de lo que es la serie de delitos, pues no es apropiado. Pero si tú tienes un caso que está más o menos restringido a una zona específica y tienes muchísima información y muchísimos posibles sospechosos, el perfil geográfico te puede ayudar a un poco organizar esa información y priorizar los pasos de la investigación, qué sospechosos podemos evaluar antes que otros, ¿no? Pero es muy importante, como decía, que ese perfil geográfico se haga en colaboración con el equipo de investigación, que es el que te va a facilitar todos los datos, con el que tú vas a trabajar juntos para interpretar lo que es el perfil y hacerlo así de esa manera en colaboración con ellos, ¿no? Es la manera siempre de hacer un perfil que pueda ser útil en una investigación. Entonces yo, bueno, eso es lo que tengo. Os tengo aquí mi dirección de email por si tenéis preguntas o si necesitáis poneros en contacto conmigo por cualquier consulta, lo que sea. Pero creo que tenemos un poquito de tiempo por si hay más preguntas o comentarios, ¿no, Laura? Sí, por supuesto. El que quiera hacer una pregunta la puede hacer tranquilo. Lo que les sugiero, después de la clase, bueno, les va a llegar el material. Y que aparte, hay un caso, el de Ricardo Meloño, el asesino en serie de taxistas, no sé si ustedes lo recuerdan. Yo lo trabajé en el podcast, pero por motivos, digamos, legales, no puedo decir el nombre de él porque ya está suelto, digamos. Ya está fuera, estuvo como 40 años recluido en el Hospital Borda. El podcast está basado en Ricardo Meloño, los ataques y el análisis del perfil geográfico criminal. Así que les van a hacer llegar que pueden escuchar eso, el podcast, como complemento.
yo estoy muy contenta de escucharte nuevamente, Lucía. Es espectacular cómo das la clase, tan clara, porque si uno le pone a la gente, no sé, en la calle común y corriente, esos mapas, nadie entiende de qué estás hablando, pero siempre uno, yo me acuerdo cuando veía eso, decía, uy, me muero, pero nada, estuvo bastante linda la clase. Los que quieran intervenir, dar algún comentario, alguna consulta, son bienvenidos. Marta, ¿levantaste la mano? Increíble, la clase muy claro, todo un placer total, mil gracias, dice Marisol. Maga. Le he mandado el PDF a Claudia de Sí, las sí. diapositivas y perdón que no la he mandado antes. A mí me gusta Bueno, apuntarlo. si podés mandármelo a mí porque Claudia se fue de vacaciones, entonces yo se lo reenvío a... Mándame el email, que no tengo, que solo te tengo en te lo el... mando al mail, al que hay que mandarlo. Perfecto. Ahí Maga, Sabrina han levantado la mano. Sí, ¿Voy yo? Mara. ¿Voy yo o quién va? Sí, Bueno, Cualquiera, no hay ningún problema. bueno, para mí, bueno, más que nada es un placer porque somos poquitos los perfiladores geográficos y poder ver en una capacitación, en una formación de posgrado, que se toque el tema del perfilador geográfico para mí es genial. O sea, me encanta ver estos mapas, estoy en mi laguna, diría yo. Muy Así que muchísimas interesante gracias. el análisis geográfico, porque yo hice, fue después, eso fue más yo hice la carrera de psicología y luego me especialicé en psicología forense y tal, y luego fue después cuando empecé a hacer más tipo análisis geográfico y aprendí todo eso, y es muy interesante porque se ven cosas que no se pueden ver si no las miras de esa manera, ¿no? Entonces, hay veces que cuando tú lo pones en un mapa, el patrón se ve muy claramente, que no lo ves como en una tabla o en algo así. Entonces, es un aspecto muy distinto que no hemos tratado lo suficiente, creo yo. Aparte queda todavía yo creo que mucha pelea por parte de los perfiladores geográficos, porque todavía hay mucha reticencia del sistema de si realmente esto sirve o no sirve. O sea, todavía uno dice, soy perfiladora criminal y te quedan mirando como diciendo, ¿y qué es eso? A veces hay más salida incluso afuera del país que acá mismo en Argentina en cuanto a esto del avance de la perfilación geográfica y la perfilación criminal. Así que no, es buenísima la clase. Muchas gracias. Gracias, Sabrina. Maga, dime. Hola, ¿qué tal? No, simplemente era, digamos, a veces uno maneja conceptos un poquito más viejos como zona de casa, y por eso era la pregunta, en qué, digamos, si se diferenciaba o en realidad queda subsumida dentro de lo que es la perfilación geográfica. Sí, se diferenciaba la zona de caza. Claro, el concepto. Pero, ¿qué te refieres tú a la zona de caza? Es que en mis años de formación se hablaba de zona de caza más que de perfil geográfico. Y se ubicaba ahí, digamos, lo que se buscaba era tratar de ubicar lo mismo que estás haciendo ahí en los lugares de los hechos, donde estaban cometidos los hechos. Y a partir de ahí se podía trazar, digamos, empezar a pensar dónde podía estar el área de familiaridad. ¿Se entiende? Pero era un Claro, concepto quizás más entonces, viejo. sí, es parecido a, por Me ejemplo, delata eso, la ¿no? edad. Sí. Eso que decíamos, que tú dices, pues bueno, pues según el tipo, hay algunos que son así, entonces la zona de caza está alrededor de la residencia, ¿no? Entonces hay otros que se desplazan a un sitio de la zona de caza y tal. Entonces es un concepto que está relacionado con eso, pero es lo mismo, ¿no? Entonces es de qué manera tú puedes estimar, identificar esa zona de caza después de un análisis de vínculo e intentar estimar a partir de esas características dónde puede ser que tenga la base el delincuente, ¿no? Entonces yo creo que es parecido el concepto, lo que es la idea de zona de caza. Es simplemente eso, donde identifican los objetivos, pero tiene que coincidir, como tú dices, con la zona de familiaridad, porque si no, pues no encuentras esas oportunidades o no te sientes no tienes seguridad de cometer un delito ahí porque no es una zona con la que tú tengas familiaridad. Gracias. Parece sin querer. A ver, ¿alguien más? Rubén hizo una pregunta por el chat. A ver. Estoy aquí, como le di al otro botón del que nadie levanta la mano. A ver, Rubén dice, en un juicio penal, ¿cuáles serían los recursos que aportaría una persona perfiladora geográfica en esclarecimiento de un delito para una posible condena? Yo diría que en el juicio penal no tiene mucho papel, lo que es
perfil geográfico, porque el perfil geográfico lo que te hace es lo que es organizar la información e intentar identificar un posible sospechoso de forma más eficiente, ¿no? Pero como decía que no es prueba, o sea, tú no puedes decir, oye, pues yo tenemos ese sospechoso y como prueba vengo yo a decir que hice un perfil y justo vive en todo el medio de la zona roja, que es el punto clave del geoperfil. Y dice, bueno, pero es que eso no es prueba de que él haya cometido el delito, ¿sabes? Porque eso no quiere decir nada, no es una prueba contra esa persona. Simplemente es una manera de organizarte tú y decir, bueno, pues tengo 20 sospechosos, ¿por cuál empiezo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, que os daba, no es el caso. En ese caso del Mataviejas no se hizo un perfil geográfico, pero si hubiera pasado, tú, por ejemplo, dices, pues esa persona, hay uno que es el que vive más cerca de la zona roja, y era un violador que lo conocíamos de antes, pues vamos a investigarlo. Entonces, cuando a lo mejor la policía va a su casa y encuentran todas las pruebas que había robado de las víctimas, esas son las pruebas que va a condenar a la persona, ¿sabes? Entonces, esas son las pruebas que tú llevas a juicio. Pero el perfil geográfico es simplemente una herramienta para priorizar lo que son tus recursos sospechosos en lo que es la investigación, pero no tiene lugar en un juicio como para aportar pruebas de que esa persona sea culpable o nada de ese tipo. No sé si... Gracias, Rubén. Paola. Sí, jamás me imaginé que reclutaban en zonas transitadas y que después aíslan a la víctima. Es que, claro, si tú lo piensas, o sea, tiene sentido, ¿sabes? Mucho sentido común, porque tú imagínate que yo soy un violador, entonces digo, a mí me gusta que sea rubia, que tenga como unos 25 años, que tenga no sé qué, entonces me voy a un callejón abandonado y me puedo pasar ahí 3 días esperando, que a lo mejor no pasa nada, pero si me voy a una calle que tenga muchos transeúntes, entonces localizo. Entonces, por eso muchas veces es en una parada de autobús, ¿no? O van en el autobús y se bajan con la persona en la parada del autobús, o están esperando cerca de la parada del autobús y se baja un montón de gente. Y esa gente se baja al autobús al final del día porque van a su casa. Entonces, normalmente la parada del autobús está en un sitio que es una calle principal y tú vas andando donde está tu casa, no hay tanta gente, ¿no? Una zona más residencial y tal. Entonces, yo me pongo ahí porque pasan 100 personas y entonces tengo más probabilidad de que pase una rubia de 25 años como a mí me gusta. Entonces, ya la sigo. Puede que yo la siga y que no encuentre el momento adecuado, pero entonces vuelvo a mi parada de autobús. Entonces, hasta que encuentre otra. Pero si estoy esperando en la esquina, pueden ser muchas esquinas que sean bien para yo robar a esa persona o agredirla, pero claro, no es eficiente que yo me ponga ahí a esperar a que pase la persona adecuada. Entonces, por eso pasa, se da eso muy a menudo. Sí, eso por un lado, y por el otro, hablando del perfil geográfico, que vos decías que no era la causa de la culpabilidad, se me viene a la cabeza el caso del asesino del círculo, que lo enganchan por la hipótesis esta de Vicente Garrido de que hace toda la hipótesis de todo el círculo y lo enganchan justamente por eso. Pero no sé, una pregunta. No sé yo ese caso, pero tú el perfil, como decía, no lo puedes utilizar, no prueba la culpabilidad de nadie. Como un perfil geográfico. Tú dices, pues eso es una persona que viva solo, que no tenga amigos, que no sé qué. Tú encuentras una persona así y dices, tiene que ser este. Porque el perfil dice que, o sea, un perfil es una probabilidad. Entonces, no es una prueba contundente. Entonces, además hay mucha gente que vive solo en su casa, no tiene amigos y no por eso quiere decir que haya sido el asesino, ¿no? Entonces, es simplemente para priorizar los sospechosos que tengamos, en el caso del perfil geográfico, para poner a alguien ahí para recopilar más información. Es como no es prueba, no se debe nunca utilizar como prueba y cuando se han dado casos así es problemático, no se puede hacer, por eso lo enfatizo yo tanto, ¿no? Okay. Gracias. Aida dice que si yo como perfiladora tengo acceso a expedientes judiciales, entonces si son expedientes judiciales de otros casos anteriores, de antecedentes, sí, pero si es expediente judicial de ese caso, no, porque ya para entonces yo ya no estoy. Como decía, el perfil geográfico tiene un rol en lo que es la investigación, la identificación de sospechosos, pero una vez que ya pasa la investigación a lo que es probar el caso, llevarlo a juicio y tal, ya el perfilador no tiene ahí ningún papel, digamos, ¿no? Entonces, pues, la idea es que tú lo haces en colaboración con la policía, entonces ellos van a compartir datos contigo porque tú estás trabajando junto con ellos, en equipo con ellos, ¿no? Entonces, los datos que tengan ellos, pues los comparten contigo. Incluso, pues, en un caso que tuvimos aquí en Austin, yo vivo en Austin, en Texas, la capital de Texas,
Y entonces era de unos robos de domicilio, entonces fuimos con la detective y con otro detective del equipo, entonces fuimos a todas las ubicaciones de donde se habían cometido esos robos, entraban en la casa y tal, entonces pues con ellos para verlos y ellos nos explicaron, pues entonces es un modelo de colaboración siempre. Entonces así es como debe ser. Vamos a ver, Keila. Keila, sí, ¿no? Hola, sí. Buenas Dime. noches. Keila, digo que no tengo las gafas puestas de cerca Sí, y Keila no sabía Serpa. si era Keila o Keila. Claro, Sí, Keila. habían un montón de manitos ahí. Estoy aquí intentando conocer si la gente, que sí, digo, y no eso. Dime. Ya, yo quería hacerte una pregunta, porque igual yo soy criminólogo, Ujú. y cuando hablabas mucho sobre la teoría de la criminología ambiental, quería hacerte la pregunta de que si a través del perfil geográfico se puede obtener información y comparar la triangulación técnica ¿cómo te digo?, de la ubicación de los celulares cuando ya se tiene identificado el sospechoso. ¿Se puede obtener información a través del perfil geográfico? Eh, muchas veces las ubicaciones del delincuente se utilizan como pruebas en Ya. contra de esa persona. Pero esas ubicaciones, si tú las tienes, también se pueden utilizar para estimar, digamos, no solo dónde tiene a lo mejor la residencia una persona, sino también dónde trabaja, ¿no? Porque si tú me ves a mí mi móvil, yo estoy aquí en ping, ping, aquí en casa, pero luego en el trabajo ping, 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 entonces como que te da una idea de lo que es un mapa de familiaridad, ¿no? Entonces, si tú tienes esos datos de distintos sospechosos, tú puedes contrastar eso con lo que es el perfil geográfico y ver si alguno coincide con la zona roja, y a lo mejor no es la residencia, pero a lo mejor es donde trabaja, otro como nodo de actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se podría contrastar. Esos datos que tú dices muchas veces se utilizan también como pruebas, porque si tú puedes demostrar que una persona estaba en una ubicación donde se cometió el delito, en esa zona, a esa hora, y luego donde se cometió el otro delito, precisamente en esa ubicación, pues son pruebas pero eso es una prueba de que la persona estaba allí. Entonces es distinto, Sí. No sé si me explico bien. No, sí, sí, entendí. Son datos muy importantes en la investigación, todo eso, no nos damos cuenta, ¿no? Yo es que tengo, no sé si el tiempo que estuve en Inglaterra, que había cámaras por todos lados y se controlaba todo muchísimo, a mí no me preocupa tampoco tanto, además como veo a la policía cómo trabaja, ¿no? Que ellos no están mirando a ver tú dónde estás, porque no tienen tiempo para ver a la gente normal dónde están y tal. Entonces a mí me parece muy útil que estén esos datos y que tú puedes utilizarlos pues para resolver casos, ¿no? También las cámaras que ven las matrículas, las licencias de los coches, de los vehículos, también puede ser muy, muy útil, ¿no? Porque eso está georreferenciado también, entonces es muy importante. Ya, muchas gracias. A ti. Creo que Rubén ha puesto otro comentario aquí. Dice, la repetición de la pregunta es la idea de investigar para declarar aquí la función. Esa es la etapa investigativa y finaliza ahí como colaborador de un equipo. Efectivamente, está bien justificado el por qué no se puede aseverar que porque la residencia o cualquier lugar que la persona se encuentre como trabajo sea determinante para dar un fallo. Efectivamente, entonces eso es una herramienta de investigación, pero no se debe nunca utilizar como prueba de culpabilidad. Si puedo aportar a esto, hola Lucía. Yo Dime. trabajo en el Fuero Penal en Buenos Aires y estas ubicaciones, si por ejemplo hubieran un montón de delitos alrededor de mi residencia y a la vez justo alrededor de mi trabajo, todo funcionaría como un gran caudal indiciario que tendría cierto valor probatorio, pero no para la pregunta anterior, no haría certeza que pueda derivar en una condena, que es lo más grave y hay que tener justamente certeza, no puede haber duda o una posibilidad, que es lo que por ahí ofrecen los mapas, como para Sí. complementar esto que bien explicaste vos, ¿no? Sí, efectivamente, pero es distinto que tú vivas cerca o que Sí. tú vivas en el medio del punto del geoperfil a que tu teléfono indique Reporte. que tú estabas en esa ubicación en el momento en que se cometió el delito. Hemos tenido casos en los que bastante organizados los presuntos autores, ellos ocurrían hechos, esperaban a que la gente estuviese de vacaciones para entrar en distintas casas. Se denomina escruche esa modalidad. Hacen una inteligencia previa y cuando ven que la casa está vacía, trabajan tranquilos. Como estos grupos están más organizados,
uno de los argumentos de la defensa cuando cayeron detenidos era, no, mira este celular, cuya titularidad corresponde a esta persona, reportaba en el shopping de a 30 kilómetros. Y esta foto se sacó, entonces esa información no la podíamos superponer porque justamente el dispositivo celular estaba en un lugar, pero no quería decir que por ahí la persona lo tuviese consigo, ¿no? Hablaba de una inteligencia Claro, esa es otra. un poquito más inusual, porque realmente se ven casos en los que hay otro tipo de labor previa en la diagramación del delito. Pero sí, otras tantísimas veces las antenas te dicen, no, yo no estaba, y de repente el reporte de antena estaba en el lugar del hecho, en el momento del hecho, y bueno, se vuelve indubitable, ¿no? Tenés un testigo, una antena. Efectivamente, entonces es algo así, ¿sabes? Cuando empiezan a cambiar. Dime, Laura. Quería comentar 2 cositas. Yo siempre lo que pido y le sugiero al fiscal para el allanamiento es el smartwatch, que tiene una gran información. Segundo, el delincuente pudo haber tenido el celular, no sé, sin la ubicación, por ejemplo, o se puso en modo avión, pero tomó una foto, y esa foto que tomó en tal lugar o tal cercanía está en la metadata de la foto. Nada, eso. Sí. Y entonces, pero sí, es todo eso, ¿no? Entonces, eso solo prueba que el teléfono estaba allí. Incluso si pruebas que tú estabas allí, solo prueba que yo estaba allí. O sea, no prueba que yo asesiné a esa persona, ¿no? Pero claro, si tú empiezas diciendo, yo no estaba allí, entonces pues, ahora pues tenemos esto que dice que sí que estabas allí, o sale una cámara y sí que estabas allí. Ay, no, sí que estaba allí, pero yo no sé qué, no sé cuánto. Oye, pero es que ahora tenemos otro dato que contradice. Entonces es cuando empiezan a cambiar mucho la historia. Entonces llega un momento que no son creíbles, ¿no? Entonces, pues es una manera de, pues lo que dices tú, con pruebas que son más circunstanciales, pero que te pueden acercar a algo más contundente, ¿no? Tal cual, tal cual. Son como una serie de indicios que, bueno, separadamente quizás se pueden criticar. Ahora, cuando uno empieza y advierte una universalidad de circunstancias que colocan a la persona en el lugar indicado, en el momento indicado, bueno, ahí estamos cerca. Es buenísimo lo que dice Laura, porque muy poco se sabe y muy poco se hace con estos dispositivos smartwatch. Bueno, ahora están los tags de Apple, que están muy buenos los que indican la ubicación, pero la realidad es que la prueba informática, el AirTag, sí. En Argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, muy poquititos casos que nos ayudaron con los AirTag. Pero la prueba informática, la huella digital, está muy poco explotada, por lo menos en el fuero en la provincia en la que yo trabajo. Ahora están haciendo mucho con lo del ADN, de la gente que mata el ADN para la genealogía y la ancestry, no sé qué, no sé cuánto, y ahora están encontrando, han resuelto casos así, porque están utilizando todos esos datos que hay, ¿no? Pero como yo decía, yo como perfilador o perfiladora geográfica, tú dices, vas así, dices, empieza aquí, o monta aquí una cámara, o lo que sea. Pero yo no me meto en si son pruebas de que alguien es culpable, de cómo probar la culpabilidad de alguien. Yo lo único que te digo es, si tienes que empezar por algún sitio, empieza por aquí. Es mi único papel como perfilador. Es guiar lo que es la investigación, pero ya luego son los detectives, ¿no? Se entiende perfecto. Qué genial. ¿Alguna otra consultita? Cuando todavía no sabemos quién es el sospechoso, claro. O sea, hay veces que ni siquiera, hay veces que tenemos una lista de sospechosos, pero no sabemos por dónde empezar porque son muchos recursos, ¿no? Investigar a alguien y hay veces que no tenemos ni idea. Entonces, pues dice, pues por dónde empezamos a buscar a ver qué posible persona, entonces pues a ver a quién tiene antecedentes de ese tipo de delito o quién tiene, pues tenemos una lista muy grande, ¿no? Entonces, se puede hacer así. Hay otras técnicas que son geográficas, que no es perfil geográfico. Por ejemplo, aquí en Austin tuvimos un caso era uno que tiraba, hay una parte de la autopista que pasa por la ciudad, hay una arteria así principal, y entonces hay una parte donde se habían registrado casos en los que se le tiraba una piedra, y entonces le daba al vehículo, y había habido casos que había sido intento de asesinato, porque casi habían estado muy graves, ¿no? Dependía del caso, de la casualidad. Entonces no sabía si la estaban tirando de un puente, si la estaban... Pero claro, teníamos las ubicaciones de los sitios, era a lo largo de esa autopista. Entonces, es una zona muy restringida, ¿no? Entonces, ese caso no era útil para hacer un perfil geográfico, porque tenía que ser la autopista, eran todos los casos la autopista. Entonces, ahí en la autopista no vive nadie, es una autopista que todo el mundo tiene familiaridad con ella, ¿no? Entonces, no tenía sentido hacer un perfil geográfico. Pero una cosa que estábamos hablando con la policía de hacerlo, pero al final lo encontraron de otra manera, era recoger datos de los lectores automáticos de matrícula de coche, porque había distintos. Entonces,
de miles, ¿no? Pero hacer una triangulación para ver qué matrículas estaban en la vicinidad de la zona a la hora específica, ¿no? Para ver si había algún vehículo que coincidía, que estuviera en la zona en esos momentos, donde había habido esos ataques, esos de tirar las piedras. Y entonces estábamos en eso cuando se descubrió que la persona que tiraba era una parte de la autopista que se separaba en dos, ¿no? Entonces era como así, para que hubiera más, una arriba y otra abajo. Entonces, desde la parte de arriba en el vehículo tiraba la piedra por la ventana y le daba al que fuera de abajo. A veces le daba, a veces no. Entonces, hay otras técnicas de investigación que se acercan más a lo que es la prueba, como eso de teléfono también, ¿no? Pero en cuestión de perfil geográfico es distinto. En este caso, un perfil geográfico no tenía sentido hacerlo. Interesante. Lo último, aprovecho que mis compañeros están callados. ¿Las consultorías te las piden normalmente el Estado o algún particular? ¿Quién convoca tu trabajo? O si hay perfiladores en este área que ya sean parte del staff del Estado, sean donde estás viviendo o en España. A Kim, por ejemplo, como él es una persona muy importante en ese campo, pues se ponen en contacto con él y le piden si puede ayudar en algún caso que a lo mejor tienen dificultad para resolverlo y tal. Entonces, él es una eminencia en ese campo. Entonces, a él se pone en contacto con él. A mí no, yo no soy tan eminencia. Entonces, yo le dije que era humilde, yo les avisé. Según cuerpos policiales con los que yo tengo relación. Entonces, por ejemplo, con la policía de aquí de Austin, no sé si saben que en la universidad pues tienen un cuatrimestre así sabático que te dan de vez en cuando, entonces se dan para que no des clases y tú hacer algún proyecto. Entonces yo mi cuatrimestre sabático que lo tuve hace unos años, yo me fui en vez de irme a Italia o algún sitio así exótico, me fui a la policía de Austin. Entonces yo estuve con ellos, entonces yo estaba allí con los analistas, con los equipos de investigación y tal. Entonces pues yo les ayudaba en lo que podía y yo aprendí mucho de ellos también, ¿no? Lo que es cuestión de datos de ellos así. Entonces, yo soy interna. Yo soy una interna de la policía de Austin, entonces yo tengo acceso tengo una dirección de email como de la policía, tengo acceso a los datos que tienen ellos, no todos los datos, ¿no? Simplemente pero tengo contactos ahí. Entonces, pues, tienes que tener una relación claro, de confianza, porque ellos no, en este caso Tania, pero tengo esa relación, la mayoría de los perfiladores en la policía y que han hecho la formación esa, ¿no? Entonces, si por ejemplo a vosotros os interesa eso, a mí siempre me parece que el trabajo de analista en la policía es un trabajo precioso, ¿no? Y lo que es análisis de sistema de información geográfica y tal, analizar mapas de delito y tal, es una habilidad que te va a venir muy bien porque se utilizan en muchísimos campos, no solo la criminología. Lo que es el análisis geográfico está ahora por todos lados, ¿no? Entonces, es una buena cosa de aprender cómo se hace análisis geográfico de delitos o de lo que sea. Espectacular, gracias. Gracias a ti. Bueno. Me llamó la atención, no sé si vieron, pero hace poquito Instagram agregó la opción esta de agregar o compartir la geolocalización. Ahí caen todos. ¡Qué peligro! Sí, yo no, yo lo niego muchas veces, pero hay otras veces que viene muy bien. Claro. O los teléfonos móviles, la tarjeta SIM o lo que es el teléfono en sí. Bueno. Tiene su parte buena, ¿no? También. Me parece que Maga había levantado la mano. No, me parece que la ha bajado, ya la ha dado a lo mejor sin querer. A ver, ¿alguna pregunta más? Y mi email, vengáis, cualquier consulta. Y bueno. Buenísimo. Miles de millones de gracias, Lucía, ¿eh? Me encantó. Nada, a vosotros por la invitación.